Vamos a ver unos consejos para hacer un árbol genealógico, esto para el octavo básico. Aquí vemos un ejemplo, cómo sería el árbol genealógico si lo realizara Lisa Simpson, donde están los abuelos por parte del padre, los abuelos por parte de la madre, la mamá, los hermanos, y vemos que aquí también incluye a la mascota. Los árboles genealógicos se pueden concluir también, pero principalmente personas. Vamos a ir viendo entonces cuáles son los pasos que debemos seguir para realizar un árbol genealógico que de una manera muy presentable. Primero, ¿qué es un árbol genealógico? Es una representación gráfica, es decir, con dibujos o fotografías en la que se muestran los antepasados y los descendientes de un individuo en una forma organizada y sistemática en forma de árbol. Como vemos, tiene la forma de árbol, donde tenemos, en este caso sería esta la persona principal que vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos sus ascendientes, es decir, los abuelos, los tíos, la mamá y papá, los primos y los hermanos que pueda tener. Ahí se organiza en esta forma de árbol, por eso se le llama árbol genealógico. Puede ser ascendente exponiendo los pasados o ancestros de una persona, en el caso, por ejemplo, de que seamos niños y tengamos solo papás, abuelos y así hacia arriba. Puede ser descendente exponiendo todos nuestros descendientes. En caso que ya seamos adultos, nosotros podemos ser el abuelo, podemos exponer nuestros hijos, nietos, sobrinos, ese tipo de cosas. Es decir, podemos estar arriba o abajo dependiendo de quién esté realizando el árbol genealógico. Por regla general se realiza ascendente, es decir, expone nuestros antepasados. ¿Cómo hacerlo paso a paso? Antes de iniciar, conviene que recordemos algunos principios básicos del diseño, como por ejemplo mantener la claridad y el orden. Es decir, que si bien hay imágenes, hay fotografías, hay datos, nombres de personas, pero se mantiene cierto orden para el árbol, que no se vea todo amontonado. El espacio en blanco entonces es nuestro amigo, es decir, no tenerlo todo amontonado como veíamos, sino que irlo separando para organizar un poco este árbol. Y tipografías, es decir, tipo de letras que sean fáciles de leer. Utilizar los elementos mínimos necesarios, es decir, aquí un círculo con la fotografía o imagen de nuestros antepasados, tíos, primos, hermanos, pero sin tanto dibujo, sin tanta otra ornamentación que haga más difícil el ver la imagen. Y luego elegir colores armónicos pero suficientemente contrastantes, es decir, colores que se vean bien pero que contrasten con el fondo, es decir, que se note dónde está el círculo, que se note dónde están las líneas y el fondo también que sea agradable de ver y no sea un color demasiado chocante. Paso 1 para realizar el árbol es recopilar, investigar y recopilar la información. Entrevista a tus padres y familiares para conocer los datos necesarios que necesitas para hacer el árbol genealógico. Intenta llegar por lo menos a obtener los datos de tus abuelos, padres, tíos, primos, hermanos y sobrinos que puedas tener. Bueno, colocar el nombre de la persona y de ser posible su fotografía. Es decir, por ejemplo, aquí donde sale abuelita María, abuelito José, abuela Marta, abuelo Matías. Es decir, colocar el nombre, no solamente abuela, abuelo. ¿Ya? También, si es posible, o una fotografía de la persona, sino su defecto un dibujo que el cual se parezca un poco. Las fechas también agregan un valor al árbol genealógico. Por ejemplo, si sé la fecha de nacimiento y de función de alguna persona, colocarla también. Por ejemplo, 1920 o 2004. Por ejemplo, la fecha de... Y si solamente tenemos la fecha de nacimiento, como en el caso de nosotros que estamos haciendo el árbol, colocar nuestra fecha de nacimiento al menos el año. 1983, 2005, la fecha que tengamos, colocamos nuestro nombre y la fecha de nacimiento. Bien, elegir un diseño, no necesariamente tiene que ser un árbol, pero aquí vemos, por ejemplo, un diseño de la familia Ada, donde tienen ataúdes porque son más tenebrosos, de los distintos parientes y la gente que trabaja también están los
mayordomo, que es largo, y dedos. Es decir, el diseño que más se acomode, no necesariamente tiene que ser un árbol en sí, puede ser el diseño que ustedes quieran, pero que sea llamativo y comprensible, que se entienda un poco lo que estamos viendo. Luego ordenamos los datos. Generaciones más antiguas se colocan en la parte superior, las más jóvenes en la base. Para asegurar que un árbol genealógico luzca increíble, conviene limitar el número de niveles, es decir, hasta las generaciones más antiguas, partiendo, por ejemplo, desde la persona principal, que seríamos en este caso nosotros, que estamos haciendo el árbol, hasta llegar a los abuelos, podemos hacer, para que no sean demasiados datos y no se vea tan amontonada la cantidad de personas, de fotografías o de imágenes. La persona principal es aquella de quien parte las ramificaciones. Por ejemplo, tú estás haciendo este árbol genealógico y se enfatiza colocando su imagen en el centro, en la base del árbol, como está acá. Es decir, de aquí de aquí es donde parte, entre comillas, el árbol de nosotros, nuestros papás, nuestros hermanos que estarían al lado de nosotros, alguna tía, y los abuelos de parte del papá y abuelos por parte de la mamá. Y por último, como paso 4, pon un título a tu árbol. Por ejemplo, puede ser tus apellidos, Costa López, Guerrero Hurtado. Colocarle, por ejemplo, algo tan simple como mi familia, mi árbol genealógico o mi máquina del tiempo, en busca de mis raíces, como tú quieras colocar, pero hay que colocarle un título al árbol. También puedes pasarte los apellidos, como están acá, y por ende usar el que a ustedes más les acomode. Y esto sería un poco la explicación cómo se realiza un árbol genealógico.